Es momento de la información, claro que sí, señores. Nosotros seguimos trabajando, seremos copiados, pero jamás, jamás igualados. Nuestro reportero en acción, me imagino que habrá hecho su chamba, porque para eso se le paga. Para eso se le paga, muchacho. Así que, con qué cosa me sorprenderás en estos momentos? Las cámaras, a ver si me siguen. Llegamos a un local, un amparo. Johncito Leiva, ¿qué haces acá tragando, no comiendo? Nada. Cuéntanos, ¿qué haciendo acá? Mira esta manchón, una buena mesa. Tenemos a, mírenlo, mira, tenemos a John Leiva, al don Ignacio Garay, nuestra amiga Rocío Guamán, está Tony G, nuestro amigo Eder, todo un grupazo. Vamos a conversar. Johncito, ¿qué haciendo por acá? ¿Cuál es el plato hoy día? Viste a lo pobre, bueno, Chacón aquí compartiendo con los amigos, pensando, viendo nuevas alternativas y compartiendo un rico almuerzo. Pucha, te dejo, amigo, con ese bistec a lo pobre que también tiene, veo, costillar. Has comido hace un rato antes de las cámaras ceviche. También te has comido patacas. No, sí te he visto. Vamos a jugar un poquito con el micro, lo vamos con don Ignacio por allá. Don Ignacio, ¿cómo está, papá? Este platito es chicharrón, ¿cierto? Así es, hermano lindo. Bueno, gracias acá compartiendo con todos los amigos de diferentes lugares y, por qué no decir, con Purito Perú. Se viene el aniversario de la orquesta, ¿no? ¿Usted cuántos años cumpliría? Bueno, yo... 30. 35 años de ser músico. 35 años. Así es, amigo. Porque con papá creo que son 50 en total, ¿no? Bueno, claro, definitivamente nosotros comenzamos a ser músicos desde mis abuelos, de mi padre, ha sido también un músico, gran músico, ¿no? Conocido en nuestro departamento de Huánuco. Y sucesivamente yo luego agarré la batuta también como reemplazo, como representando a la orquesta Juventud Yacu siempre. Y de ahí la batuta con Tony. Así es, de la misma manera. Yo representaba, y ya le pasamos a Tony, a Helio, es mío, dos hijos. Ellos representan, ahora él es el dueño de la orquesta Showmix Internacional Juventud Yacus. Perfecto, don Ignacio. Ahora, como estamos en vivo, vamos a correr con nuestro cable y nos vamos con la protagonista y la que hace honor al nombre de su programa, nuestra Rocío Guamán, Belleza Andina. Bienvenida al Purito Perú, amiga. Ay, Eduardito, gracias, de verdad. Imagínate, aquí estamos entre amigos, pero más parecemos enemigos con John Leiva. Lo que pasa es que con John no podemos decir bellezo andino. Eso es lo que le duele a él, pues. Le duele bastante. Cuéntame, ¿qué tal el chicharrón, amiga? Riquísimo, y bueno, quiero agradecer esta bonita reunión. Imagínate, hemos venido a este lugar tan bonito, donde estamos compartiendo gratos momentos con las amistades verdaderas. ¿Qué tal el programa, ñaña? Cuéntanos un poco, Belleza Andina. Bien, a Dios gracias, bien, ahí trabajando de la mano con todos los compañeros, con todas las amistades. Exactamente, te dejo comiendo porque el que no para es, mira, Tony lleva a acabar su plato, se ha pedido una trucha y según me contaron, la trucha viene desde Huánuco, de su tierra, de Yacus, ¿no? Eduardito. Papá. Bien, ¿ah? Yo todavía no lento, yo estoy a dieta males. Bien, Eduardito, aquí disfrutando. Después de trabajar, papá, hay que alimentar el cuerpo y el alma. Claro, ¿no? De este majestuoso, espectacular. Trucha, ¿no? Claro, este plato que está, mira, apetitivo, ¿ah? Sí, he visto, ahí te había pedido también lo mío ya. No te digo más porque te veo que le ves a la trucha y no me paso al otro lado. Purito Perú, igualito que tú.